Bien, señores, tenemos el honor de tener con nosotros al señor presidente de la Comisión Permanente de Efemérides Patrias. Se trata del joven historiador Juan Daniel Balcácer. Sí, seguro. Juan Daniel, buenos días. Buenos días. Bueno, doctor, no es Bernardo Pichardo, Sí, por lo menos no es sí. Bernardo Pichardo. No, Claro, claro. Pero debo decir que en mis inicios, hace ya muchos años, generalmente la prensa decía el joven historiador. Seguro, hace mucho. Entonces, Mario Emilio Pérez Sí. fue quien introdujo el cambio debido y me dijo, dile que te llamen ahora otrora joven historiador. En otra hora. Bien. Juan Daniel, el gobierno en su departamento de efemérides patrias, ¿cuál es el programa oficial de conmemoración de los 200 años del nacimiento del patricio Juan Pablo Duarte? Fíjense, como bien es sabido, el gobierno creó una comisión nacional para la conmemoración del bicentenario de Juan Pablo Duarte y al mismo tiempo declaró el 2013 como año del bicentenario, lo que significa que esta comisión nacional va a estar trabajando todo el año en una serie de actividades encaminadas a exaltar la vida y obra de Juan Pablo Duarte y a difundir su legado patriótico. Esa comisión fue para reforzar la comisión permanente. No, la comisión permanente sigue su trabajo. La comisión permanente es parte de la comisión. Ya. Esa es una comisión cuyo presidente de honor es el cardenal López Rodríguez, que está compuesta además por el Ministerio de Educación, el Ministerio de la Fuerza Armada, el Ministerio de Cultura, la Academia Dominicana de la Historia, la Universidad Autónoma de Santo Domingo, las universidades privadas, dos historiadores, José Checheco y Adriano Miguel Tejada, y el presidente de la Academia de Ciencias. Entonces, cada una de esas instituciones también hace su propio programa durante el año y se consolida en un programa general que va a ser distribuido la próxima semana. La comisión se concentró primero en los actos solemnes que tendrán lugar este sábado 26 y que se circunscriben a una misa de acción de gracia que tendrá lugar aquí en Santo Domingo en la Catedral Primada de América, oficiada por el cardenal López Rodríguez con la asistencia del señor presidente, del gabinete, de representantes de los demás poderes del Estado, miembros del cuerpo diplomático e invitados oficiales especiales. Luego el presidente acudirá al altar de la patria a hacer una ofrenda en el mausoleo donde están los restos de Duarte y de ahí se dirigirá al Instituto Duartiano, que es donde está la casa natal de Duarte y el Museo de Duarte, para inspeccionar los trabajos que se están llevando a cabo allí de remodelación y restauración del inmueble. En el curso de la tarde habrá otras actividades. Mañana 25, por ejemplo, en el Congreso Nacional hay una Asamblea Nacional especial, simbólica, dedicada a la memoria de Juan Pablo Duarte. Y a partir de este sábado, la comisión entonces comenzará una serie de actividades en todo el país a lo largo de todo el año que estaremos anunciando próximamente. Sobre la figura de Juan Pablo Duarte, a su juicio, ¿qué es lo más importante que ahora debe informársele a los jóvenes sobre la figura de Juan Pablo Duarte? Hay que procurar la manera de aproximar a las jóvenes generaciones a la figura de Juan Pablo Duarte y de su legado patriótico, para que se entienda, se asimile que Juan Pablo Duarte no solamente fue el iniciador de la idea independentista, del proyecto independentista en 1844, que culminó con la creación de la República, sino que además fue el principal exponente
de las ideas liberales, el principal defensor del sistema de la democracia representativa, y de esa generación a la que él perteneció fue el más coherente y el que se mantuvo incólume en relación con sus principios desde que se inició en la vida pública hasta que falleció en el exilio. Es decir, fue un hombre de una conducta intachable que prefirió no involucrarse en las luchas intestinas por preservar el poder con tal de que los dominicanos mantuvieran su independencia. Eso es un ejemplo que hay que predicar para que entiendan la grandeza histórica, la estatura histórica de ese hombre en el siglo XIX. ¿El pensamiento de Duarte se pudo rescatar o ha sido transformado en el tiempo? No, el pensamiento de Duarte, lo que se conserva, algo disperso, simplemente se ha preservado, pero no se ha transformado. Al contrario, lo que ha habido es un distanciamiento entre la mayoría de los que han gobernado nuestro país y las ideas fundamentales de Duarte, porque ha sido el sector conservador el que adversó a Duarte en 1844, el que siempre ha gobernado la República Dominicana hasta 1980 y tanto. Bien, Juan Daniel, en el día de ayer hubo un evento en Madrid muy significativo y me puso a pensar en Duarte. Los productores de la película Lincoln declararon que el objetivo de la cinta era poner de manifiesto que Lincoln era un hombre, no una estatua. Muy bien, sí. Porque hasta ahora a Lincoln se le conocía básicamente como una estatua de bronce o de granito. Sí. Sin embargo, dice, nosotros queríamos mostrar que él era un ser humano y que era un hombre. Con respecto a Duarte, guardando aquello de que todo héroe, hasta en la fotografía se busca la mejor imagen, Sí. el mejor cuadro, pero a veces difieren tanto uno del otro, que uno realmente, y no creo que te pongamos en aprieto, era un flojo y un pusilánime, era un general, como en estos días vi que estaban escribiendo, era un hombre digno que fue víctima de que los propios dominicanos fueron los que más lucharon entre sí, y la lucha no fue prácticamente contra Haití, fue posterior a la independencia, Sí. vinieron las luchas intestinas. Realmente, ¿cómo y quién fue Duarte? Yo pienso que Duarte fue un hombre, como nosotros definimos, demasiado bueno. Es decir, no tenía esa, digamos, vocación de ir a un puesto público a servirse. Fíjense que antes de la proclamación de la independencia, que sus compañeros le dicen que se necesitan recursos y armas y pertrechos para la revolución, al no encontrarlos, al no tenerlos, al no conseguirlos, él le escribe a su familia, a su madre y hermanas, y les pide que vendan algunas propiedades. Se ha dicho que todas, no, eso no era posible, algunas propiedades para ayudar a la revolución. Y en esa misma carta él les dice: una vez liberada la patria, me haré cargo del negocio de mi padre para poder recuperar la inversión. No les dice, no se preocupen, que cuando ganemos y yo esté en el gobierno, vamos a recuperar todo. Esa era la forma en que él Entonces se la labor expresaba. de Duarte fue mayor antes del 27 de febrero que después. No, bueno, la labor de difusión, de concientización y, en todos los pueblos de la parte española, sí, fue intensa desde 1833, poco a poco, y más acelerada desde 1838. Ahora, el periodo que va entre marzo y agosto de 1844, ya creada la República, aquí hay una efervescencia política y una lucha de intereses de clases que Duarte, al parecer, no asimiló muy bien,
o no quiso ser él causa, como decía, de discordia. Y antes del 44, ¿quiénes eran los principales activistas con Duarte de ese movimiento, los que incentivaron, la gente de la Trinitaria, etcétera? Él había logrado convocar a su alrededor un grupo de jóvenes, entre ellos Pedro Alejandrino Pina, Juan Isidro Pérez, Francisco de Rosario Sánchez, Mella, los Alfau, los Concha, pero no era el único grupo, ese era el grupo que abogaba por la independencia pura y simple. Pero ese era un partido clandestino, la ellos, Trinitaria. sí, ellos Fue eran un partido político clandestino. Ellos se llamaban a sí mismos el Partido Duartista. Ah, ya. Y existían los demás grupos políticos, los afrancesados, los españolizados y los prohaitianos, porque había un grupo que decía que era preferible dejar las cosas tal y como estaban. Otro sostenía que había que separarse de Haití para depender de España o depender de Francia. Y había un minúsculo grupo de Inglaterra. Todavía los Estados Unidos en esa época no habían aflorado en el escenario de la región del Caribe. Sin embargo, Duarte y su grupo son los que logran imponerse. Pero como no tenían recursos económicos y militares, tuvieron que concertar una alianza táctica con el sector conservador. ¿Y hasta dónde el colapso interno en Haití produjo nuestra independencia? ¿Ayudó a producir nuestra independencia? El desgaste de la dictadura de Boyer es lo que produce una reacción en Haití contra Boyer, y eso, que ese movimiento es el que se llama de la reforma. Duarte se hace alianza con los elementos liberales del que luego fue presidente, Gerard. Entonces no es cierto que hubo dejaron esto como terreno baldío los haitianos, así que nosotros prácticamente la independencia cae por su propio peso. La independencia se produce en una coyuntura en donde hay una crisis política en Haití, se ha derrocado una dictadura en Haití y entonces se aprovecha esa coyuntura y aquí se aceleran los trabajos. Pero en realidad no éramos así una colonia. Otro mito o realidad, Juan Daniel. Las batallas. ¿Eran verdaderas batallas o eran escaramuzas? Hay mucha discusión en torno a eso. Por ejemplo, Azua. 19 de marzo 19 y 30 de marzo, que eran sí. las dos. Ese choque primero entre esas fuerzas, hay quienes dicen, Sócrates Nolasco decía que fue un choque de vanguardias y que luego se retiraron ambos ejércitos a replegarse y a reorganizarse, y que al otro día, pues a Gerard le resultó fácil ocupar Azua porque Santana se retiró de Azua a Baní, y ahí se quedó todo. Lo que sucede es que siempre los haitianos, en sus proyectos militares de venir a conquistar la parte del este, dividían sus ejércitos por el norte y por el sur, con el propósito de converger en la capital. Por el norte venía Pierrot con 10.000 soldados, se decía. Y entonces también hubo un choque de unas 7 horas en Santiago, en una situación desventajosa. Eran entonces prácticamente batallas cuerpo a cuerpo. Y ahí, pues, los haitianos sufrieron muchas bajas, hubo un alto al fuego y entonces hubo una negociación. La primera vez que se llevó a cabo una negociación, si se quiere, diplomática, fue un ardid que utilizó Mella. Resulta que en la batalla de Azua cayó en medio del fragor de la batalla un oficial, un alto oficial, y hubo un movimiento inusitado para retirar ese herido o ese cadáver, y se adujo que pudo haber sido el presidente Gerard, y entonces le llevaron una hoja impresa a Pierrot, que se estaba replegando y reorganizando para atacar Santiago, y le dijeron que en Azua el presidente Gerard había muerto. Pierrot entonces pensó, pero déjame devolverme para Haití, que la presidencia está acéfala, y se devolvió. Esa es una de las causas de la retirada de las tropas en Santiago, después del 30 de marzo.
¿Quién financia? Y cuando llega Pierroz a Puerto Príncipe se encuentra con la noticia de que no es verdad, que Gerard está. ¿Quién financia las fuerzas dominicanas, las batallas de los dominicanos? Bueno, la República nace en 1844 bajo el respaldo político de Francia, porque Francia, recuérdate también que se había intentado con el Plan Levasseur un acuerdo para ocupar la bahía de Samaná y darnos protección económica y en armas. Pero se financiaba también con recursos propios de los ateros y de los comerciantes, que eran los que verdaderamente... Porque ese ejército que nace de la proclamación de la República era un ejército básicamente compuesto por campesinos que dejaban la labranza de la tierra y se incorporaban al ejército, salvo algunos que ya habían hecho carrera militar en el servicio haitiano. ¿Y por qué Juan Pablo Duarte no estaba aquí la noche de la independencia? Porque Juan Pablo Duarte en 1843 fue perseguido por las tropas del presidente Gerard, tanto él como Pina y Pérez y el propio Sánchez, que pudo ocultarse aduciendo que estaba enfermo. Y tuvo que salir porque la persecución era muy encarnizada. ¿Se descubrió que estaban buscando quizás una posible alianza con el movimiento de la Reforma? No, ellos habían sido aliados. Y a raíz de eso, Duarte resultó, lo que sucedió con la Reforma es que la parte dominicana, en las elecciones que se hicieron en la parte española, ganaron las principales posiciones. Y eso alarmó a los haitianos, porque no se imaginaban que estaban tan bien organizados. Juan Daniel, la efímera fue un acto protocolar. No, fue un acto de desesperación, yo creo, de Núñez de Cáceres. Un error. Producto de los otros movimientos en América. Él pensó que iba a tener... ¿Con qué contaba? Alguien lo convenció de que era posible, de que Bolívar posiblemente lo apoyaría. Pero fue un error. Hay quienes dicen que si él no rompe las relaciones con España, difícilmente los haitianos hubiesen invadido la parte del este. Y en el 63 con la restauración, ¿cuál fue el evento más importante de la restauración, la que selló la restauración de la República? Bueno, sin duda, Capotillo, que es el símbolo donde comienza todo, pero de ahí comienza la guerra, que dura 2 años. Entonces, a lo largo de ese tiempo, hay enfrentamientos en el sur, en el este, y sobre todo con Puerto Plata y Montecristi, que a la larga le van a demostrar a los españoles que era insostenible el esfuerzo que estaban realizando. ¿Cuál fue el movimiento armado más importante de la restauración? Yo diría que una de las más importantes fue Arroyo Bermejo, en el encuentro entre Santana y Luperón. Pero, si se quiere, uno de los elementos de los factores que más, diríamos, afectó al ejército español fue precisamente la fiebre amarilla, cómo enfermaban ellos en las montañas. ¿Por qué tú le das tanta importancia a Bermejo? Si la historia no trata a Bermejo de eso. No, la caída de Santana tal vez es lo único que me refiero a ese aspecto. Ahí Santana cae estrepitosamente contra Luperón, pero a lo largo de la batalla de Santiago, por ejemplo, 14 días, fue una batalla significativa cuando se forzó a Buceta, al célebre general Buceta, que dio lugar a aquella famosa expresión, más malo que Buceta. A dejar la plaza, y los restauradores tuvieron que incendiar el pueblo prácticamente. Y la llegada de Sánchez por la frontera. Por la frontera. ¿Implicaba una verdadera alianza o fue una salida que él encontró porque no pudo hacerlo por otro lado, como él dijo? Es que por ahí era que tenía que entrar, porque ¿por dónde iba a entrar? ¿Pero quién le permitió entrar por ahí? Las autoridades haitianas, que les convenía, Gefrard les convenía favorecer el movimiento dominicano para
deshacerse de la presencia española en la parte del este. Entonces los dos movimientos independentistas de aquí estuvieron basados en coyuntura. Como todo, Julito, porque son coyunturas, pero que favorecían. Pero más en coyuntura que en otra cosa. Claro, porque si no, no se dan. A Haití le convenía más que seamos república que tuviera España. Y en el 44 convenía más, nos aprovechamos de la debilidad de los dos gobiernos. Para nuestros propósitos. Y en el 63, 65, los legisladores haitianos estuvieron siempre claros en que si en la parte española había la presencia de un poder extranjero, europeo, Francia, Inglaterra o España, tarde o temprano terminarían ocupando la isla entera. Y no se equivocaron, porque ya en el 15 del siglo siguiente, los norteamericanos primero ocuparon Haití, después ocuparon Santo Domingo. Es decir, el concepto que se han inventado aquí de media isla, que no existe porque no hay media isla. La isla es siempre una isla, rodeada de agua. Territorialmente, eso para los fines de una potencia colonial, eso no existe. Usted ocupa un territorio y si es una isla, lo ocupa completo, tarde o temprano. En eso se basan los argumentos de los haitianos con respecto a la unidad de la isla. En eso que usted está diciendo. Ese era uno de los... Lo de una indivisible, las islas son una. La una indivisible parte también de una cosmovisión imperial. La Constitución haitiana de 1804, la de Dessalines, plantea que el imperio de Haití solamente tiene por límites el mar, porque era un imperio y ellos se consideraban dueños de la isla. Pero en el otro lado de la isla, en la parte española, ellos tenían al imperio español y entonces o a un pueblo que dependía de España y ellos, su lucha era contra todo poder imperial. Cuando Balaguer, en una conversación que tuve con él, me dijo sin ninguna explicación adicional, eso es inevitable, tarde o temprano eso va a ocurrir, lo de la integración. ¿Tú le das alguna lectura a esa frase? Bueno, desde algunos especialistas, como Américo Lugo, por ejemplo, que en 1901 hablaba de, y antes de Américo Lugo, hasta Pedro Francisco Bonó llegó a hablar de una confederación. Lo cierto es que se ha planteado, no la fusión, porque Duarte llegó a proclamar que entre los haitianos y los dominicanos no era posible una fusión, pero sí puede haber una convivencia entre los dos estados de forma tal que haya problemas comunes que nos atañen a ambos y que puedan tener soluciones comunes. Toronto y Quebec. Claro, pero no establecer un esquema, porque eso plantearía quién domina a quién o quién mandaría a quién, de un gobierno único para toda la isla. Eso yo lo veo difícil de realizar. Vamos a una pausa y regresamos con Juan Daniel. Estamos teniendo una interesantísima conversación con Juan Daniel Balcácer, que es el presidente de la Comisión Permanente de Efemérides Patria, a propósito de que este sábado estaremos celebrando los 200 años de nacimiento del patricio Juan Pablo Duarte. Doctor, ¿cómo se logró el consenso para la primera acta de la Constitución Dominicana? Ese momento, ¿cómo fue consensuado? Y aquel polémico artículo 210. Bueno, fíjese, ese proyecto de Constitución que se inspiró en la Constitución norteamericana, en la Constitución de Cádiz, también en el proyecto de Constitución de Duarte, fue casi un pacto fundamental perfecto, muy liberal. Cuando los constituyentes sesionaron en San Cristóbal, inmediatamente aprobaron y los remitieron a la Junta Gubernativa para su aprobación. Cuando le fue presentado a Santana, Santana estimó
que en el entorno en que se estaba viviendo ese momento la República nacía independiente, libre, según su lema, pero nacía en medio de un estado de guerra. Santana entendió que esa constitución era muy liberal y que lo limitaba, y la rechazó, y dijo que no firmaba esa constitución. Entonces, ahí volvieron a sesionar los constituyentes, fueron presionados para que agregaran uno que otro artículo, derogaran otro, fueron incluso rodeados por tropas del general Santana, y fueron conminados, y por obra de Tomás Bobadilla se le agregó ese artículo 210 que decía que mientras durara la guerra actual, el presidente de la República podía disponer lo que estimara conveniente sin que tuviera responsabilidades en el futuro. La verdad es que ese artículo 210, fatídico para muchos, necesario para otros, produjo mucha controversia y le permitió a Santana gobernar en medio de la guerra y hacer todo despóticamente. Y tanto así fue de utilidad ese artículo. La Constitución de 1844 duró 10 años en vigor. En 1854 fue por primera vez reformada, suprimido el artículo, pero eso fue en febrero, pero en diciembre de ese mismo año volvió Santana, hizo reformarla y reintegró el artículo 210. Y entre Santana y Báez, cada vez que uno llegaba a la presidencia, pues reformaban inmediatamente la Constitución porque cada uno tenía su artículo, sí, que mediante el cual podía gobernar. ¿Cuándo cesa el poder de Báez definitivamente en República Dominicana? Es decir, comienzan esas luchas en el 44, ¿cuánto termina? Sí, Báez fue presidente 5 veces. Fue presidente de 1849 a 1853, que fue un buen gobierno. En verdad es reputado como un gobierno, al ser el segundo. Luego fue presidente después de la Restauración, 1865-66, y en el 68 al 74 es lo que se conoce como el sextenio, los 6 años de Báez. Periodo en el que la República duró en guerra esos 6 años. O sea, Luperón duró 6 años en un barco merodeando las costas, atacando al gobierno de Buenaventura Báez, que además en ese gobierno intentó anexionar la República Dominicana a los Estados Unidos. ¿Cuándo termina Báez? En el 74. ¿Qué entra? Y entonces volvió a ser presidente en el 76-78. ¿Quién sigue en el 78? Bueno, ya en el 78... Pero ya no hay más Báez después del 78. No, después del 78 es su último periodo. Ya después del 78 vienen los periodos que constitucionalmente se llaman los bienios, porque entonces no eran 4 años. De 1880 al 86, esos 3 gobiernos, Meriño, Lilís y Villini, que no terminó, constitucionalmente eran elegidos por 2 años. ¿Cuál fue el papel de Bobadilla en el 44? Bobadilla es la eminencia gris. Bobadilla es el intelectual de más peso en el 44 y el conservador que estuvo al lado de Santana, de Báez, al lado de todos. Fue el autor del manifiesto del 16 de enero, que es considerado como nuestra acta de independencia. Y a lo largo de todos esos años, pues estuvo a la sombra del poder. Entonces, ¿por qué él fue al final criticado? Bueno, tú sabes que en política todo astro que sube, pues puede bajar. Y nada, ¿El fusilamiento estaba en todas las constituciones? No, la pena de muerte existió en algunas constituciones, no en todas. No, eso, por ejemplo, en la Constitución de 1907, la de Moncáceres, fue suprimida. Y también otro caso, así como se suprimía la pena de muerte o se incluía,
también se suprimía la vicepresidencia, porque en ese entonces la vicepresidencia era causa de disensiones, tan pronto se llegaba al ¿Cuál poder. fue la causa principal que hizo a Báez meterse anexionista? Bueno, es que Báez fue siempre. Hay dos anexionistas, Santana con España y Báez con Estados Unidos. No, y primero con Francia. Báez es el que impulsa en 1843 el Plan Levasseur, con el cónsul francés en Puerto Príncipe. Suscriben el Plan Levasseur y Báez es afrancesado. ¿Cuál es la base histórica que enseñan en las escuelas haitianas aquello de una e indivisible? La visión de ellos. La visión de ellos era sencillamente, y ahí, si te ubicas en ese contexto, los entiendes. Haití es un pueblo de esclavos que se rebelan contra los amos franceses, negros contra blancos. Y luego de una rebelión, una revolución de 12, 13 años, que deja prácticamente la colonia más rica del Nuevo Mundo en ruinas, ellos se constituyen en una nación libre e independiente, la primera nación negra libre del mundo. Su constitución, de la historia humana, su constitución postula que ningún blanco puede ser propietario en la República de Haití, y al mismo tiempo excluyen incluso el color blanco de la bandera, porque ellos toman la bandera francesa, que era blanca, azul, rojo, y excluyen. Entonces, a partir de ahí, su lema es que todo poder colonialista, imperialista, debe ser rechazado. Bien, vamos a dar las gracias a Juan Daniel, pero vamos a terminar con una pregunta. Juan Daniel, en las festividades del próximo sábado 26, ¿qué acto popular hay? No, popular solamente en la noche. Todo lo que se va a hacer aquí se va a hacer en todas las provincias. En todas las provincias, las gobernaciones están también convocando a las autoridades locales, a las catedrales, iglesias mayores y principales, a reverenciar a Duarte y hacer ofrendas. En algunas hay actividades festivas en la noche. Aquí habrá un concierto con la Orquesta Sinfónica Juvenil Juan Pablo Duarte en la Plaza de España el sábado en la noche, porque es ya a partir del 26 cuando la comisión comenzará a anunciar los actos en todo el país para conmemorar el bicentenario. Bien, le damos las gracias a Juan Gracias a Daniel ustedes. Balcácer, director, presidente de la Comisión Permanente de Efemérides.